Señor, de hablar de tu palabra. Gracias por ese privilegio que me da, Señor. Que seas tu Padre hablando a los corazones. Por el nombre glorioso de Jesús, guíanos a toda verdad. Te lo agradecemos y suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ahí está el tema, el discernimiento espiritual para identificar al enemigo. Hay un enemigo oculto que de repente se manifiesta. Tenemos que descubrirlo. Tenemos que saber cuando él está interviniendo. Y ese es el propósito de este tema. En este tiempo hay muchas religiones y sectas en el mundo, unas de origen oriental y también en el Medio Oriente. Y ahí, como ustedes pueden ver ahí, vamos a pasar a la siguiente. He aquí algunas religiones orientales buscando en Google acerca de las religiones orientales y pues me encontré con esta lámina que quise compartirles. Entonces vean, estas son las orientales, el hinduismo, el cristianismo, el budismo, el jainismo, el sikhismo, el confucianismo y el taoísmo. No son todas, hay muchísimas, estas son algunas. Que yo creo que sería mucha pérdida de tiempo irnos a fondo qué es lo que creen. Entonces, imagínense, es un tema muy largo. Podemos ocuparnos en otras cosas mejor que darle importancia a esto. Pero sí podemos tener alguna noción. Bueno, el budismo ya es una de las más conocidas porque aquí entre las chácharas que venden llegan a vender muñecos de Buda. Se dice que el nombre de Buda es Siddhartha Gautama Buda. Ese era su nombre. Pero ¿por qué lo hacen gordo y barrigón? Se dice que al hacerlo así, no es porque así fuera el hombre, sino porque más bien estaba lleno de sabiduría. O sea, la figura es simbólica. Bien, entonces, se dice que algunas personas, no precisamente que sean religiosas de eso, pero o lo llegan a meter en el monedero. Algunas personas dicen, si te falta dinero, sóbale la panza al Buda. Yo no creo en eso, pero hay personas que creen en eso y le soban. Yo no sé si les ha dado resultados, ni me interesa, porque yo no creo eso, ¿verdad? Espero que a ustedes tampoco les interese. Pero bueno, existen todas esas cosas. Pasamos al siguiente. Bueno, algo de las religiones orientales, me encontré también esta lámina. El confucianismo comúnmente se halla ¿en dónde? En China. ¿Por quién fue creado? Por Confucio, que buscaba llegar a un sabio, a ser un sabio al servicio de la sociedad. Ese es el objetivo del confucianismo. Y algunas personas, yo creo que con tantas cosas terminan confundidas. Bueno, el taoísmo, algo también en China, pretende la contemplación de la naturaleza y la búsqueda de la perfección. Ese es el ideal, ¿verdad? Del taoísmo. Sintoísmo
Este se encuentra en Japón, centrado en templos con sus ritos, y también hacen que peregrinaciones. El catolicismo ha llegado a copiar de eso, ¿sí? Porque también el catolicismo hace que peregrinaciones, ¿sí? Se dice que el catolicismo es un sincretismo, es una mezcla de religión y paganismo, el catolicismo. Bueno, y aquí pues también la más importante es que según esto a nivel mundial es el hinduismo y el budismo, lo que decía, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente. Ahora nos vamos a las denominaciones protestantes, según esta teoría, según esta lámina. Vean cuántas denominaciones protestantes se dice que hay. Ahí les doy una cifra, encontré esta lámina también, 33,000 denominaciones protestantes, imagínense. Y ahí está la lista: los luteranos, los anglicanos, los calvinistas. ¿Saben que los presbiterianos vienen de Calvino? ¿Alguien sabía eso? El calvinismo o iglesias presbiterianas reformadas, que le llaman, son calvinistas. Aquí tenemos una acá abajito, aquí sobre reforma, hay una ahí dice Iglesia Nacional Presbiteriana. Esos vienen de Calvino. Bueno, existen también los metodistas, los menonitas o anabautistas. ¿A qué le suena eso? Nosotros venimos de por ahí, de los anabautistas. Primero fueron los anabautistas y ya después de ahí se vinieron los bautistas, ¿verdad? No venimos de Juan el Bautista. Alguien pretende trazar la raíz hasta Juan el Bautista, pero no es así. No es así. No venimos de Juan el Bautista. Por la doctrina nos parecemos a Juan el Bautista, ¿verdad? Porque él no bautizaba si una persona no se arrepentía y presentaba frutos dignos de arrepentimiento. Y hoy nosotros también, como bautistas, bautizamos, pero que la persona dé evidencia que realmente se ha convertido y ha nacido de nuevo. Bien, aquí viene también, bueno, es lo que dice ahí, ¿verdad? Los anglicanos, ¿en dónde están estos? En Inglaterra. También por ahí, ¿verdad? Y se dice que los anglicanos en América se llaman, ahí está el nombre, episcopalianos. Luego entramos a las sectas, también hay sectas. Y aquí en las sectas por lo menos se mencionan dos: los testigos, los falsos testigos, o los testigos de Russell, el nombre de su originario. Aquí tenemos que los mormones, pero no son todos, hay más. Están los adventistas del séptimo día, cuya madre de dicha denominación es Elena White. Entonces los adventistas del séptimo día son seguidores de Elena White porque ella es su profetisa. ¿Cómo lo hacen ellos? Alrededor de Elena White. ¿Por qué guardan el sábado? Porque dicen que Elena White tuvo un sueño, y en ese sueño dice que ella vio una visión en el cielo y que vio que se estaba descuidando el séptimo día. Entonces de allí ella dedujo es que no se está guardando el séptimo día, y de allí
Por eso ellos, los adventistas del séptimo día, guardan el sábado del séptimo día, no porque lo diga la Torá, no, porque lo dijo Elena White en una visión, porque tuvo ese sueño y en ese sueño la visión. Entonces, a mí que no me tomen el pelo eso. Son seguidores de Elena White. Y como nosotros podemos ver todo eso, ahora que hay internet, muchos de esos predicadores, pseudo predicadores, suben a la red y ellos pues comienzan a predicar y a enseñar la palabra de Dios con doctrinas erradas, con herejías y con tantas cosas que si nosotros como creyentes no estamos empapados de la palabra del Señor, vamos a adoptar doctrinas erradas, doctrinas heréticas. Por eso nosotros debemos tener un dominio del conocimiento de la Escritura. Ya la leímos una vez, pues hay que volverla a leer otra vez. Ya la volvimos a leer 2 veces, pues hay que seguirla leyendo. Yo ahorita la estoy leyendo por 18 veces. Quiero terminar en diciembre de leerla por 18 veces. La termino y otra vez vuelvo a comenzar. Hay hermanos que han leído la Biblia más de 50 veces, más de 100 veces la han leído. Supe de un hermano que leyó la Escritura 108 veces. Cuando la leyó la primera vez era incrédulo. Cuando la estaba terminando de leer la primera vez se convirtió a Cristo. Pero hay otro hermano, dicen que leyó la Biblia 150 veces. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Y si nosotros solamente le hemos leído 2 veces, pues estamos en pañales. Bueno, hay que seguir leyendo más la palabra del Señor. Ok, pasamos al siguiente. Cuando se oye todo tipo de predicaciones y nos gusta oír, si nosotros no tenemos cuidado, hay personas que ven y tienen interés en las cosas de Dios, pero oyen tantos predicadores y dicen, bueno, uno dice una cosa, otro dice otra. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién dice la verdad? Mi consejo es, cuando alguna persona les haga la pregunta y le diga, ¿cómo le hago para saber quién tiene la verdad? Cíteles Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo no le enseño una religión, yo les enseño a un Cristo vivo, que vino a morir por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día y ahora está a la diestra de Dios. Y Él es el único Salvador. La religión no salva. El que salva es Cristo. Y allí la importancia entonces que nosotros debemos tener del discernimiento espiritual para identificar al enemigo. Entonces allí está número 1. Es un gran riesgo carecer de discernimiento espiritual. Es un gran riesgo. Quiero llevarlos a lo que dice la palabra del Señor en 1 de Reyes 12, 4 al 8. Usted quiere seguirme allí con su mirada, yo lo traigo aquí escrito, 1 de Reyes 12, 4 al 8. Aquí descubrimos el consejo de los ancianos es menospreciado. Cuidado cuando nosotros despreciamos algún consejo de algún experto. Cuidado. Dice aquí la palabra de Dios lo siguiente.
ser rey a Roboam, el hijo de Salomón. Y se unió todo el pueblo de Israel. Pero entre ellos venía un hombre llamado Roboam. Vinieron para ungir a Roboam. Y este Roboam le pide consejo a los ancianos que estuvieron con su padre. Entonces dice así, le dan el consejo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Esto dijeron los israelitas al nombrar a Roboam como rey de Israel. Y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando éste vivía. Y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este, y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Este consejo de los ancianos era sabio. Recordemos, como dice el texto, que estos ancianos estuvieron cerca de Salomón. Y Salomón fue un rey, ¿qué? Un rey sabio. Aunque después se apostató de la fe por causa de tantas mujeres. Dice que las mujeres apartaron su corazón de Dios. Cuidado. Cuidado. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Alguien sabe cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. ¿Se imagina? Dios le perdonó todo eso, pero no le perdonó que comenzara a edificar templos para sus mujeres y comenzaran a rendirles pleitesía a los ídolos de esos dioses. No fue del agrado de Dios. Bien, entonces dice que este muchacho Roboam, el hijo de Salomón, no oyó el consejo de los ancianos. ¿Qué le querían decir a Roboam estos ancianos? Traducimos en otras palabras: no seas orgulloso, le dicen a Roboam, no seas orgulloso. Cuando le dice aquí, dice el texto, esta parte dice aquí, veamos el texto, dice: si fueres hoy siervo de él, es decir, no seas soberbio. Compórtate como un ¿qué? Como un sirviente, como un siervo. En otras palabras, sé humilde. Sé humilde. Sírveles, si sirvieres a este pueblo, sírveles con sencillez, sírveles con humildad. En otras palabras, no seas prepotente en el trato. No seas prepotente. Y si tú lo haces así, en otras palabras, ¿verdad?, tendrás buenos resultados. Tendrás buenos resultados. Ese fue el consejo sabio de los ancianos. Pero como que a él no le gustó mucho. ¿Por qué no le gustó mucho? Podemos pensar. Porque quiere decir que era un hombre jactancioso. ¿Se imagina?
hijo de rey, hereda un rey. Entonces, había soberbia en él. Pudo haber pensado, no lo dice el texto, yo humillarme si yo soy el rey, soy el hijo de un hombre sabio, de un hombre de prestigio, nieto de David, de mi padre, hijo de Salomón. Y entonces la grandeza la tenía en él. No le pareció el consejo, no le pareció. Cuidado cuando en nosotros hay aire de grandeza. No nos entran los consejos de una persona menor que nosotros en prestigio. Cuidado, cuidado. Es una enseñanza también para nosotros. Entonces, en primer lugar, Dios es nuestro mejor consejero. ¿Cómo nos aconseja Dios? Por medio de su palabra. ¿Cómo más nos aconseja Dios? Si nosotros nos gusta orar y nos gusta leer su palabra, aquí tenemos nuestra forma de conducta, cómo debemos comportarnos. Leemos y nos dice Dios que el que se enaltece, ¿será qué? Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Y que Dios mira a los altivos, ¿cómo lo mira? De lejos. Ahí está el consejo de Dios. Es allí el consejo de Dios. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, algo más tengo acá del primer punto de Romano 1. Nosotros debemos considerar el consejo y analizar el resultado. Nosotros, cuando alguien nos aconseja, debemos analizar el consejo y debemos también prever el resultado de ese consejo. Y vamos a ver qué hizo este muchacho, este joven rey. Y pidió consejo de los jóvenes que se habrían criado con él. Allí en Primero de Reyes, si quieren seguir la lectura, Primero de Reyes 12, 8 al 13. 12, 8 al 13. Yo lo traigo aquí escrito. Repito, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él y le dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Vean el consejo. ¿Qué dicen los jóvenes? Repito. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Cuál es el dedo menor de nosotros? El meñique, ¿verdad? El dedo meñique. Se supone que el más grueso es el pulgar, pero él dice, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, ¿cómo iba a ser el pulgar? ¿Cómo iban a ser los pulgares? El dedo pulgar y los demás, ¿se imaginan? Qué terrible. Ahora pues dice, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré
con escorpiones. Un azote normal, yo creo que ustedes conocen un azote normal, pero un azote con escorpiones es más terrible, porque se dice que el azote con escorpiones tiene puntas de acero en las puntas del azote. Así que se imagina, ese era el consejo de los jóvenes. Ese era el consejo de los jóvenes. Y él adopta ese consejo. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Cómo les iba a tratar? Así les iba a tratar. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volver a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente. ¿Cómo le aconsejaron los ancianos? No le respondas pedantemente, no le respondas ásperamente al pueblo. Sea amable, es sencillo. Bueno, dice aquí que le responde al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Pero cuando seguimos leyendo más abajo, dice que todo esto venía de Dios, porque ya Dios había decidido de dividir el reino de Roboam y había decidido hacer dos reinos: el reino de Israel en el norte con 10 tribus, y el reino de Judá en el sur con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y así se dividió el reino. Pero aparte, el rey Roboam no buscó el consejo de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Roboam busca el consejo de Dios? Dice: vengan en 3 días, y en esos 3 días se pone de rodillas delante de Dios humillado. ¿Qué debo hacer, Señor, con este pueblo? ¿Cómo debo responder? ¿Ustedes creen que Dios no hubiera venido a él y le hubiera revelado, y Dios hubiera sido más suave con él? Dios hubiera cambiado por amor a David, pero no lo hizo, porque este hombre era soberbio, no era temeroso de Dios. ¿Cuántos errores se han cometido por no buscar el consejo divino y por no tener discernimiento espiritual? No nos desconectemos del Señor. No nos desconectemos de Dios a través de la oración, por medio de la oración, por medio de la lectura de su palabra. No nos desconectemos de Dios. Permanezcamos estrechados con el Señor. Amén. Por medio de la oración y viviendo vidas que le honran y le glorifican. Y pasamos al siguiente punto que ya tenemos ahí. Pasamos al siguiente. Aprendamos a aplicar el mejor discernimiento de Jesús. Ahora nos vamos con el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer, les invito a leer Mateo 16, 13 al 17. Si quieren acompañarme allí con su mirada en la lectura, yo ya lo traigo aquí escrito. Eh, 16, 13 al 17. Dice que el Señor Jesús se lleva a sus discípulos a un lugar llamado Cesarea. No Cesarea, porque Cesarea es otra cosa. Cesárea, bueno, es cuando se le hace a una mujer embarazada que tiene parto difícil o de riesgo, y pues ni modo, se tienen que hacer la cesárea. Pero Cesarea es un lugar allá
en Israel. Bien, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Un día estaba oyendo a un predicador y decía, y Jesús le dice a Pedro, ¿quién decís que soy yo? En ningún momento se dirige a Pedro, se dirige a los 12, porque aquí estaba Judas todavía estaba Judas con ellos. Se dirige a los 12 y la pregunta es a los 12, ¿quién decís que soy yo? Pedro se adelanta, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo le llama a Pedro bienaventurado. En este caso, Pedro es elogiado por su respuesta acertada, correcta, como si hoy día, ¿verdad?, estudiáramos un cuestionario y se nos hicieran las preguntas, ¿verdad? Y aquí contestáramos y se nos pone una ¿qué? Una palomita y no una tacha, una grande X, no, una palomita, una respuesta excelente. Bienaventurado eres Simón. Pedro fue iluminado en ese momento por el Padre Eterno, quien le da la respuesta atinada en su pensamiento y en su boca para testimonio a los demás discípulos. Es decir, los discípulos tenían que contestar igual que contestó Pedro. Deberían tener esa misma mentalidad. Porque para eso el Señor Jesús les pregunta. Entonces, pero esa pregunta, si se nos hace en este momento esa misma pregunta, ¿estamos seguros que Cristo, que Jesús es el Hijo del Dios viviente? ¿Cuántos estamos seguros? Yo estoy seguro. Espero que ustedes también. Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente. Por lo mismo Él es el Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo, dice Pedro, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y pasamos aquí, ¿verdad? Estamos viendo aquí que Pedro es bienaventurado por su excelente respuesta. Pero pasamos a otro punto, o a otro subpunto. ¿Cómo es que el Señor, verdad, aquí descubre por el discernimiento que estas palabras no se las había leído en alguna biblioteca, en algún libro? No, esto venía ¿de quién? De Dios, esto venía de Dios. Pero vamos a lo siguiente, Mateo 16, 21 al 23. Mateo 16, 21 al 23. Aquí el Señor descubre al enemigo que estaba infiltrado en Pedro. Mateo 16, 21 al 23. Se los leo porque yo lo tengo aquí escrito. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero vea qué sucede. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontece. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué tanto le duró el gusto a Pedro con el halago que el Señor le dio? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ahora le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No le duró mucho el gusto. Ahora se le trata a Pedro como si él mismo fuera Satanás. Nosotros podemos decir que el Señor lo ofende, lo denigra. Pero mire, no es así. Lo que sucede es que el Señor Jesucristo vio quién estaba detrás de Pedro. Esas palabras no fueron de Pedro. Esas palabras fueron del diablo, que le puso esas palabras a Pedro para que las dijera. Vean cómo es astuto el enemigo. El Señor Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y el enemigo, viendo eso, ahora le mete a Pedro esa idea, esos pensamientos, y hace que Pedro diga eso para tratar de hacer desistir que el Señor Jesucristo cumpliera con su misión que había traído desde el cielo a la tierra, enviado por el Padre, y estando en común acuerdo el Espíritu Santo. Vean cómo el enemigo quiere deshacer el plan de salvación para la humanidad, para usted y yo. Quiere romper ese ministerio, quiere hacer caer al Señor en pecado. Pero aquí el discernimiento espiritual del Señor Jesús se ve en una forma patente, palpable. No es que Pedro fuera Satanás, sino que más bien en ese momento Pedro estaba siendo usado por Satanás. Por eso le dice de esta manera. Y hoy a Pedro le llaman el primer papa. El primero. Pero bueno, aquí vemos, ¿verdad? En este caso, una enseñanza profunda espiritual para nosotros. Qué sabio es nuestro Señor Jesucristo. Qué sabio es. Nadie pudo engañar al Señor Jesús. Nadie. Y nos advierte también a nosotros para que no seamos engañados. Les invito para que busquen Mateo 7, 15 al 20. Mateo 7, 15 al 20. Nosotros debemos tener discernimiento espiritual para que no seamos engañados. Porque el enemigo tratará a toda costa de engañarnos y de apartarnos del camino del Señor. Pero si nosotros somos llenos del Espíritu Santo y podemos discernir, no seremos engañados.
Dice aquí la palabra del Señor. Voy a leer y ustedes me siguen ahí con su mirada en su texto. Mateo 7. ¿Qué nos dice el Señor? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, ¿qué? Lobos rapaces. Y dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en donde, en el fuego. Por eso es importante que nosotros en este tiempo tengamos también discernimiento espiritual. Y aquí nos está dando el Señor pistas, cómo identificar a tantos grupos religiosos, con tantos predicadores, ¿sí? Y ya los religiosos, que se dicen religiosos, pero practican toda clase de violencia, crímenes y tantas cosas. Esos no son de Dios. Practican toda clase de pecados, adulterio, fornicación, hechicería, ¿sí? Homosexualismo y tantas otras cosas. Esos no pueden ser de Dios. Y el Señor nos está diciendo. Finalmente terminamos. Ojo a esto que el apóstol Pablo nos dice también en 2 Timoteo 3, 1 al 8. 2 Timoteo 3, 1 al 8. Si me siguen ahí con su mirada, lo tengo aquí escrito. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 8. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Vean cómo nos dice aquí: ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Vean, son gente religiosa que supuestamente tiene una religión, pero vean la conducta de estas personas. A ver, creo que se me perdieron ahí. Estoy mal en la cita. Es segunda, porque hay dos. Primera es la segunda. Ya chequé, estoy bien. Vean, nos quedamos ahí donde dice que tendrán apariencia de ¿qué? Nada más apariencia, vean, como lobos, que se ponen piel de oveja, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice aquí? A estos evita. A estos, si ya viste que es así, evítale. Porque de estos son los que se meten en las casas, sigue siendo sus frutos, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, secuestradores de blancas,
para pervertirlas, arrastradas por diversas concupiscencias, prostitución. Estas siempre están aprendiendo. Hay mujeres que de por sí les gusta esa vida. Estas siempre están aprendiendo también, aparentan ser creyentes y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Alguien dijo, porque por un lado les entra y por el otro les sale. Yo digo, ni les entra, ni les entra. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, o sea, no se convierten. Pablo dice, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Fíjense, son personas que supuestamente son religiosas, se dicen religiosos. Hoy día dicen, yo también creo, pero mira, me puedo echar una chelita, una cervecita, mira, no es malo, ¿no? Bueno, pues allá tú, ¿verdad? Yo le digo, allá tú, pues es cosa de ustedes. Bueno, pregunto, ¿qué se puede esperar de un incrédulo? ¿Qué podemos esperar de un incrédulo? Sin embargo, el apóstol Pablo nos está hablando de personas que supuestamente se dicen ser creyentes. Aguas. Nos está advirtiendo, alertando de cómo debemos identificar a tales personas para que no nos engañen. Oremos para que Dios nos dé discernimiento espiritual, para que no nos desvíen del camino de la verdad. La versión usada que yo comúnmente uso es la Reina de Valera, de los traductores Cipriano de Valera y revisión de 1960. Esta es la versión que yo uso. Hay otras versiones, pero yo siempre me he quedado con esta, porque yo la veo mejor. Tiene unas palabras pues ya antiguitas, pero a mí me ha gustado más esta versión. Esto es para que nos pongamos, alguien dijo por allí, truques. Uno de mis maestros en la universidad nos decía, vivos, de modo que muertos, ¿verdad? Dando a entender, listo, ¿verdad? Listo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor bendito y santo, porque nos adviertes que es necesario tener discernimiento espiritual para que no nos dejemos engañar, Señor, porque está por levantarse un gran engañador que engañará al mundo entero. Señor, ayúdanos a estar preparados siempre. Guárdanos, Señor, del hueco de tu mano. Gracias, Padre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por ti.